Para hablar de turismo sostenible, entrevistamos al viceministro Julián Guerrero, toda una autoridad en la materia, porque ha dedicado parte de su vida a asesorar proyectos para la conservación de la naturaleza. Lo ha hecho en Colombia y en Tanzania, donde vivió varios años. Desde ProColombia, Guerrero lideró la campaña Siente el ritmo, una mezcla de música y riqueza cultural cuyo objetivo era mostrarle al mundo lo que somos y lo que tenemos, y sí que lo logró. Los videos fueron vistos por más de 200 millones de ciudadanos. Viceministro, usted, más allá del cargo que ostenta hoy, toda su vida prácticamente se ha dedicado a abanderar un tema que se llama turismo sostenible. ¿Qué es turismo sostenible? Turismo sostenible es la apuesta por el turismo de largo plazo. Colombia no fue un destino turístico atractivo durante los últimos 50 años, pero hoy en día eso es una enorme responsabilidad. Lo que no podemos es cometer errores y más bien inspirarnos en las mejores prácticas nacionales e internacionales para asegurar que tenemos turismo no durante los próximos 2 o 5 años, sino durante los próximos 50 o 100 años. ¿Cómo logra uno compaginar turismo, paseo, fiesta con esa preservación de los recursos naturales? No hay una contradicción íntima, de hecho hay un reconocimiento por parte de organismos importantísimos de conservación a nivel mundial, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Convenio de Diversidad Biológica, donde se reconoce el papel fundamental que tiene el turismo en la conservación natural. Claro, si se ponen las herramientas y los mecanismos para hacerlo de esa manera, porque también puede ser un riesgo. ¿Qué tan sostenible es el turismo que se hace en Colombia, señor Guerrero? Pues es difícil dar una respuesta blanco o negro, es un matiz de grises y así como hay prácticas muy sostenibles. Hoy precisamente se entregaron, por ejemplo, los premios nacionales de turismo de ProColombia, donde se reconocía, entre otros, a las mejores prácticas ambientales en turismo y hay unas prácticas impresionantes. Pero también, pues eso tiene un lado oscuro en donde también hay prestadores de servicios turísticos que de manera irresponsable afectan los recursos. Lo importante es, por un lado, inspirar a la gente, adelantar servicios y programas y experiencias de turismo responsable, pero también al mismo tiempo sancionar y fortalecer las sanciones a aquellos que violan todas las normas ambientales. Cuando hablamos de sostenibilidad, viceministro, estamos hablando de protección, estamos hablando de respeto por el entorno. ¿Dónde en Colombia hoy se consigue, se hace, se realiza y se aplica ese turismo sostenible? Denos varios ejemplos, viceministro. Con temor a dejar a unos por fuera, Sí. le puedo decir que hay muchísimas experiencias. Aquí cerquitica Bogotá, por ejemplo, en el páramo de Chingaza, pero en el Chocó también hay hostales impresionantes que trabajan en proyectos de conservación. En los llanos orientales, en el paisaje cultural cafetero, en la costa caribe colombiana, en los alrededores de Santa Marta o Palomino, también en los alrededores de Cartagena. Casi que uno podría decir que en cualquier destino del país encuentra proyectos de prácticas sostenibles y responsables. Sí, cuando hablamos de ese turismo sostenible, ¿cómo se protege el entorno donde se practica, donde se explota esa actividad económica, viceministro? Pues de diferentes maneras. Lo que hay que generar aquí es una conciencia mayor acerca de esos aspectos que se deben tener en cuenta. Estamos hablando, por ejemplo, de temas como la contribución del turismo al cambio climático y cómo mitigarlo, controlarlo o compensarlo. Estamos hablando de la utilización de energías renovables y no convencionales. Estamos hablando de la administración del recurso hídrico, un tema en el que Colombia es la sexta potencia mundial y que tenemos que conservarlo porque es un recurso que se puede agotar. También la disposición de residuos sólidos, la disposición de residuos líquidos. Piensen ustedes que apenas el 5% de las aguas residuales en el mundo reciben algún tipo de tratamiento. Y finalmente todo lo que tiene que ver con la protección y conservación de nuestra biodiversidad de fauna y flora. ¿Quién en Colombia está sacándole, cuando hablo de tema de, digamos, de usuarios, quién le saca mejor partido a ese turismo, los colombianos o los extranjeros? Difícil pregunta. Yo creo que es una combinación. Sin duda los extranjeros y sobre todo aquellos que provienen de la región de Europa, por ejemplo, latinoamericanos también,
tienen mucho interés en viajar y conocer a Colombia, pues precisamente por esa riqueza natural y esa biodiversidad. Eso es lo que enamora de nuestro país y que la gente quiere venir a conocer. Y dentro de ellos, pues la mayoría son personas que quieren tener prácticas sostenibles responsables. Pongamos un ejemplo en el que Colombia es el protagonista número 1, avistamiento de aves. Colombia es el país número 1 en especies de aves en el mundo y los avistadores de aves son absolutamente responsables cuando vienen a hacer ese turismo. Ahora bien, los colombianos que cada vez más podemos ir a recorrer distintos lugares de la geografía nacional, pues nos enamoramos muy fácilmente de eso que encontramos y que quizá en el pasado no podíamos visitar. Y sin duda hay una conciencia cada vez mayor de adelantar esa práctica del turismo de manera sostenible. En ese sentido, ahora que menciona que tiene hijos pequeños y que viaja y que se conoce este país, viceministro, ¿cuál es en su concepto el sitio más bonito de Colombia para visitar, para conocer y bueno, hasta digamos, original, por llamarlo de alguna manera? Muy difícil y me pone a mí, ahí sí como viceministro, no como Julián, me pone en camisa de 11 varas porque me toca dejar al 99.9% por fuera. Mencióneme tres o cuatro, que usted diga, mire, así como me acaba de mencionar este sitio de Mencetas Meta. Bueno, menciono, por ejemplo, Guaviare. Es un destino impresionante en donde una riqueza natural espectacular, pues, con ríos, con avistamiento de aves, con pesca, donde está la serranía de la Lindosa, Cerro Azul, donde se pueden ver pues, las pinturas rupestres en las paredes. Tiene un pequeño Caño Cristales, tiene un pequeño Chiribiquete, la ciudad de Piedra. Es un lugar espectacular. Pero no quisiera limitarme a decir, hay muchísimos. El Chocó es absolutamente hermoso, pues con las playas y la selva al lado, la Sierra Nevada de Santa Marta con la riqueza cultural, el paisaje cultural cafetero con lugares pues de parques temáticos, pero no solo eso, también de naturaleza impresionante, los parques de los nevados, etcétera. Pues viceministro, le agradecemos porque es una mirada de verdad interesante, una mirada seria y sobre todo con un poder de verdad de renovación y de resiliencia, como dice usted, que pues nos pone a pensar y a reflexionar de que aquí tenemos un paraíso enorme que hay que visitar, que hay que pasearlo, pero también hay que cuidarlo. Viceministro, un gusto por haber estado en este especial El Proyecto es Colombia. Muchísimas gracias por la invitación.